De todas las entrevistas que hemos realizado en este ciclo desde el año pasado, la que más visitas recibo en Facebook, el doctor Diego Giacomini. Nosotros las fragmentamos y además de enteras las subimos fragmentadas. El fragmento más visitado es el que dijo: la Argentina no está en default porque no está pagando deuda, pero cuando empiecen los pagos de deuda, técnicamente está en default. Ese es el más visitado, pero 3 a 5 por día tengo de ese. Así que en semejantes circunstancias que estamos hoy, decimos volver a hablar con el doctor Giacomini, que lo tenemos ahí. ¿Cómo anda, doctor? ¿Qué tal? El reportaje más visitado, mi Facebook, el suyo. ¿Qué tal, Claudio? Un placer, muchas gracias. Bueno, el consumidor elige. Sí, claro. Bueno, doctor, ¿cómo está viendo este circo americano, estas promesas de inversiones millonarias, el sub y baja de los mercados? Mira, acá hay que decir muchas cosas, hay que ir por orden. Primero, de fondo, acá hay un problema de plan económico. El plan económico es dinámicamente inconsistente en lo cambiario, en lo monetario y en lo fiscal. En lo cambiario y monetario, este tema lo pone descarnadamente sobre la mesa. ¿Por qué? Porque ¿qué es dinámicamente inconsistente? Quiere decir, primero, que los costos que nos pedían asumir y que valían la pena asumir en un principio, no solamente no se terminan de ir nunca, sino que no se reducen, siempre están presentes con la misma envergadura e inclusive algunos aumentan. Y los supuestos beneficios que algún día iban a llegar, jamás ni siquiera empiezan a aparecer. Entonces, la política termina fracasando, la realidad se impone y la política debe ser cambiada por la fuerza, porque la realidad lo impone, o porque el gobierno se da cuenta. A todas luces esto último no está pasando, porque el plan económico es de Javier Milei. Él es el autor de esta inconsistencia dinámica en lo cambiario, en lo monetario y en lo fiscal. Y conociendo el paño, Javier Milei siempre ha vivido en realidades paralelas, siempre le gusta negar la realidad, y como si esto fuera poco, es un tipo muy miedoso que ayer lo vi, con Trump lo vimos, es el Alberto Fernández del liberalismo, es un pusilánime, porque el miedo lo muestra de esa manera. Pero esto, ¿por qué lo digo? Porque esto yo lo vi en otras escenas muy parecidas a lo de Trump. Por ejemplo, con el armenio, se comporta como un lacayo o un paje real, ¿no? Esto, ¿por qué lo digo? Porque una persona con estos rasgos de personalidad nunca va a admitir que su plan económico es malo, que su plan económico fue errado, que su plan económico va al fracaso. Prefiere inventar conspiraciones, negar la realidad y reforzar el camino errado. ¿Ok? O sea, jamás va a reconocer ni que cebó mal un mate. Prefiere echarle la culpa a la industria yerbatera que produce mala yerba y a la empresa de aguas que lo quiere envenenar antes de reconocer que cebó mal el mate. Entonces, ¿qué pasa? Y acá lo vemos descarnadamente. Un plan económico de estas características es el que tiene que ir a buscar un salvataje. Y no uno. Tiene que aumentar más, te digo más, porque desde que empezó este gobierno, lo único que ha hecho es inventar ofertas transitorias de dólares para tratar de mantener un tipo de cambio totalmente desalineado con los fundamentos microeconómicos de la economía real argentina, que están asociados a la envergadura de stock de capital que tiene la economía argentina, que es poco, entonces necesita un tipo de cambio más alto, a la productividad del capital instalado en Argentina, que es bajo, entonces necesita un capital más alto, a la productividad del trabajo en Argentina, que es baja, porque todos coincidimos, yo soy profesor de la UBA hace 30 años, lo redondeo,
el 7 de hoy en día era 2 hace 25 años. O sea, el capital humano es cada vez más enclenque, menos productivo. Esto hace que el tipo de cambio de equilibrio sea más alto. Concretamente, el tipo de cambio de equilibrio. El stock de capital no se amortiza desde el segundo gobierno de Cristina, desde el primer gobierno de Cristina. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las máquinas que se rompen y hay que reemplazarlas no se reemplazan, que todas las máquinas que se rompen y hay que repararlas no se reparan, cada vez tenemos menos máquinas, cada vez somos menos productivos, con lo cual el tipo de cambio de equilibrio de hoy en día es más alto que de la película pasada, va subiendo. Si a esto le agregamos que la presión tributaria no baja, porque hay que considerar toda la presión tributaria, nación más provincias más municipios, si consideramos que las regulaciones no bajan, porque la desregulación de Sturzenegger es para el Atlantis, está alejada de la realidad, no tiene los pies sobre la tierra, es todo propaganda para Sturzenegger, que es un delirante. ¿Ok? Entonces, cuando vos tenés cada vez más presión tributaria y más regulaciones, necesitas un tipo de cambio más elevado. Y a la prueba me remito. O sea, desde que empezó este gobierno, el tipo de cambio cada vez tiende a subir. ¿Por qué tiende a subir? Tiende a subir porque tiende a ir a su valor de equilibrio, que es más elevado que este por todo lo que expliqué. No sé dónde está, pero claramente es más elevado que este, porque este le dificulta a la mayoría de las empresas de todos los sectores, de todos los tamaños, hacer negocios, a comerciar, a vender, a facturar, por ende a producir y emplear. O sea, concretamente, se cerraron 16.000, redondeando, empresas desde que empezó este plan económico. Redondeando, los puestos de trabajo privados registrados cayeron 250.000. 5 veces el ajuste fiscal del empleo público. Con lo cual, si le pasaron la motosierra al empleo público, al empleo privado le tiraron la bomba de Hiroshima. En consecuencia, ¿qué pasa? El tipo de cambio quiere ir a su nivel de equilibrio. Y este gobierno, volviendo a lo que decía, porque son más de 3, inventó permanentemente cada 4 meses ofertas transitorias de dólares. Primero, al sector privado lo hizo escupir dólares, desahorrar al comienzo del programa porque los ingresos corrientes no le alcanzaban para pagar los gastos corrientes, con lo cual los hizo escupir dólares. Piensen que eso es desahorrar. Desahorrar es menor inversión en el futuro, por lo tanto es más bajo stock de capital, es menos productividad y te lleva a tipo de cambio más elevado. Punto número 1. Punto número 2. Después empezó con el carry trade, para que aparezca una oferta de dólares segunda transitoria, la gente cambie dólares, los pase a pesos, con eso aceita la oferta de dólares, contiene la demanda de dólares y logra pisar el tipo de cambio. ¿Qué fue a mitad del año pasado cuando lo empezaron a bajar de 1.500 el paralelo a 1.050 sobre el final de año? Esto lo reforzaron con la oferta de dólares transitoria del blanqueo. Tercer oferta transitoria de dólares que empezó fuerte en noviembre. O sea, listo. Tenemos entonces en un año 3 ofertas transitorias. Como si esto no fuera poco, en abril de este año van por la 4ª oferta transitoria y es los 20.000, por ahora entraron 19.000, de FMI principalmente y algo de organismos internacionales que supuestamente iban a brindar paz cambiaria y paz financiera hasta mediados del 2026. Pero a los 4 meses y medio ya no alcanzó el prestamista de última instancia. Tuvieron que ir al prestamista de recontra última instancia. O sea, los $20.000 del FMI dejaron de servir, de tener efecto a los 4 meses y medio y le tuvieron que ir a pedir al Ministerio de Economía de Estados Unidos que intervenga y haga política cambiaria y política monetaria en Argentina, ofrezca dólares, retire pesos. No termina esto. Después de que los efectos positivos de otra oferta transitoria de dólares, la sexta, que a propósito la dejé para el final, que fueron $7.000 millones, que fue
la liquidación de exportaciones Claro. por una Sin semana. contención. Bueno, el efecto positivo duró de 7.000 millones de dólares, duraron 10 días, menos. Entonces, ayer con Feynman, el campeón mundial de los econochantas de los mandriles, que es el Alberto Fernández del liberalismo, Javier Milei, que no me nombra, porque ayer se burló de un grafiquito que yo lo puse como idea conceptual. No pretende ser un número preciso, pero sí un concepto que no está alejado de la realidad. Yo hablo que hay en la foto de hoy en día, con este tipo de cambio de hoy en día que ellos quieren perpetuar, por eso hago este ejercicio, porque ellos lo quieren perpetuar, porque ellos dicen que es de equilibrio. Atenti, hace 3 meses decían que el de equilibrio era de 600, 700%, el rey de los mandriles, Milei. Pero tuvo que ir a pedir la escupidera cuando tocó 1500. Entonces te das cuenta quién está acertado, yo, y quién le pifia como loco, el Poder Ejecutivo Nacional, que por eso nunca laburó de consultor económico. ¿Ok? Ahora, ¿qué es esta cuentita? Como el tipo de cambio, ellos lo quieren perpetuar y quieren que dure hasta el año que viene, esto yo digo, bueno, a los valores de la foto de hoy, anualicemos la demanda de importaciones. Son 72.000. Anualicemos la demanda de dólar tarjeta más dólar ahorro. ¿Ok? Y ahí tenemos la demanda del sector privado. Cuando vos lo cotejas esto contra los 83.000 de las exportaciones anualizadas, tenés un exceso de demanda a este tipo de cambio. En la película de hoy, si todo siguiera así, que no puede seguir así, justamente esto es lo que pretende reflejar el ejercicio, que el rey de los mandriles del Poder Ejecutivo Nacional, el Alberto Fernández del liberalismo, Javier Gerardo Milei, no lo puede ver porque vive una realidad paralela, es un exceso de demanda de 50.000 millones de dólares en el sector privado. Si le sumamos que el sector público nacional tiene que pagar aproximadamente 9.000 millones de dólares de intereses y necesita pagarlos con dólares, o tampoco quieren pagar intereses, pregunto, ¿no? Tenemos un exceso de demanda de 60.000. Y acá viene la regla de 3 simple, que es una regla de 3 simple porque quiere vertir un concepto, no pretende ser un número exacto. Les aclaro que Javier Milei vive haciendo esta regla, el mandril, cuando hablaba que nos salvó de una hiperinflación de 17.000, hacía esta regla de 3 compuesta con la inflación de un día y la anualizaba. Así que imagínense si esto que estoy mostrando y estoy explicando por qué no es válido. Digo, si hay exceso de demanda de 60.000, que no tiene en cuenta los vencimientos ni de amortizaciones ni de intereses de obligaciones negociables del sector privado, y el swap es por 20.000 millones, la regla de 3 simple que tanto le gusta al Poder Ejecutivo Nacional, te diría que el swap con estas condiciones, con este tipo de cambios, si se perpetúa la foto actual que ellos buscan perpetuar, duraría 4 o 5 meses, no más. ¡Oh, casualidad! Fue lo que duró la paz que trajo los 20.000 millones del FMI, lo cual revela que no estoy equivocado, parecería, y que el que está equivocado nuevamente es el rey de los mandriles, el Alberto Fernández del liberalismo, Javier Gerardo Milei. ¿Por qué digo el Alberto Fernández? No solamente por la actitud con Trump, sino por su negación de la realidad y sobre todo, haciendo un paralelo interesante, yo no soy peronista, estoy en las antípodas del peronismo, pero Alberto Fernández impactó muy negativamente en las ideas peronistas. Bueno, Javier Milei va a hipotecar al liberalismo en términos intertemporales, a las ideas de la libertad. ¿Se comprende? Por eso le digo el Alberto Fernández del liberalismo, así como viene la mano.
Está ¿Ok? recargado, ¿eh? Hoy vino recargado, reloaded está, doctor, reloaded, tremendo. Le podría agregar las rutas que también se deterioran, ¿no? En falta de obra pública. Bueno, acá está el hombre del Atlantis, Federico Sturzenegger, que quedó callado Sí, ante Recalde, mudo. Yo lo conozco, sí, Recalde es compañero mío de con la mano en la secundaria. boca, espantoso. Porque en realidad tiene razón lo que le está diciendo Recalde. Ahora, el asunto es, usted mencionó lo de las rutas. Si una ruta no se mantiene por un año o se le hace un service por un año, para que se entienda, arreglarla sale 10 pesos. Ahora, si una ruta no se le hace un arreglo durante 4 años, el arreglo, entiéndame la metáfora, mi ley no es un numerito fino, es un concepto. No va a salir 40 pesos, va a salir capaz 60, 70, porque no es una función lineal, es polinómica. El deterioro es creciente, ¿ok? Entonces, el tema acá a visualizar es que realmente este gobierno vive muy alejado de la realidad y hace mal las cosas. ¿Por qué? Porque, a ver, el Poder Ejecutivo Nacional, toda su vida lo único que hizo, nunca trabajó de consultor macroeconómico. Yo le regalé toda mi análisis macroeconómico durante 15 años para que lo utilizara y todo lo que hablaba estaba basado en mí, y lo sabe todo el mundo. Él evaluaba contratos en una empresa prebendaria que vive. Evaluar contratos de una empresa prebendaria que solamente celebra contratos con el Estado es evaluar un contrato para decir que gano un tocón, un montón o una bocha. O sea, no es muy difícil. Pero ¿por qué menciono esto? Porque realmente, si él quería ser presidente como finalmente lo terminó siendo en diciembre del 2023, y venía pensando en eso como yo lo sé desde el 2017, y vos no querés hacer obra pública, y encima trabajás con una empresa que se dedica a hacer contratos con los estados, realmente deberías haber asumido la presidencia con todo arreglado para a los pocos meses de empezar tu presidencia licitar las rutas, que se hagan cargo los privados, que se pongan peajes y que se mejoren las rutas. Era una posibilidad cierta. Ahora, la dilapidaste, porque en lugar de tener todo eso armadito y a los 6 meses ya operativo, estamos por llegar al mes número 23 y no hay absolutamente nada, lo cual revela que fuiste un vago y un inútil, Javier Gerardo Milei. ¿Se Tremendo. comprende? ¿Se comprende? Y Sí. lo estoy explicando con lujo de detalles. No es que él venía de trabajar en una LIC. No, venía de trabajar, y no 3 meses, una década, en una empresa que se dedica a esto. Entonces, y en un sector que se dedica a esto. Entonces, sinceramente, si no pudo organizar que la infraestructura rápidamente estuviera en manos de privados, revela que ha sido un inútil o un vago o las dos cosas juntas. Ahora bien, Está ¿sabes cuál es tremendo. lo grave? ¿Sabes qué es lo grave de esto? Que cuando va un privado, porque las rutas ruedan privados, con camiones, con 4x4, con autos o con cupés, cuando se rompe el tren delantero por culpa de él, lo paga un privado. Y él está deteriorando el capital de trabajo de un privado. ¿Se comprende? Doctor, le podría agregar a la gente que, por ejemplo, Pularo en Santa Fe le pidió que le pase las rutas nacionales para arreglarlas él y no se las pasaron, porque la provincia podía, algunas provincias podrían arreglar las rutas, no se las pasó. Lo conozco perfectamente ese caso porque tengo un muy amigo empresario que vive en Santa Fe capital y me lo comentó, que faltaba muy poco para terminar una obra de circunvalación, etcétera, etcétera, y esa obra que faltaba muy poco se paró por completo y ahora está totalmente arruinada todo lo que
se había hecho anteriormente. O sea, yo no quiero, yo soy liberal en serio, yo no quiero rutas estatales, yo quiero toda ruta privada, pero esto es ni museta ni mimí, y el que paga las cuentas rotas, los platos rotos, es los privados, porque Milei le aumenta los costos y le baja la rentabilidad con su incapacidad. Sin que hablar que al tratar de mantener un tipo de cambio totalmente inconsistente con los fundamentos microeconómicos de la economía real, lo que hace es agrandarle los costos de producción en dólares, pisarle la rentabilidad y conducirlos a un camino de fundición a la mayoría de las empresas y sectores, que solamente cambian plata, no ganan plata. Sí, habíamos dicho varias veces, están estancadas las exportaciones, hay un auge de importaciones, un auge de viaje al exterior, muy poco viaje para acá, sí, estaba clarito. Doctor, encima Trump le dijo, si no gana Milei, corto todo. Eso peor todavía, ¿no? Bueno, a ver, Kristalina Georgieva dijo algo similar, con el estilo de un organismo internacional, no con el estilo de Trump, que es un estilo más frontal. Esto que dijeron ambos está bien. ¿Por qué? Porque se los explico. Esto hace referencia justamente a la inconsistencia dinámica de las políticas económicas, y me gustaría explicarlo, que emerge de los nuevos clásicos de la escuela de Chicago, Robert Lucas Jr., Kirtland, Prescott, Barro, Gordon. ¿Qué dice esto? Esto dice, mira, para que una política tenga la posibilidad, la probabilidad, la chance de que sea exitosa, las expectativas del gobierno tienen que estar alineadas con las expectativas del público. Por el contrario, si las expectativas del gobierno están desalineadas con las expectativas del público, esa política va a terminar fracasando. Con un ejemplo lo muestro. A ver, si Milei va a pedir la escupidera y 5 paquetes de salvataje en 20 meses para mantener un dólar totalmente inconsistente con los fundamentos microeconómicos de la economía, él tiene expectativas que el tipo de cambio tiene que estar planchadito, tiene que bajar, porque ese es el tipo de cambio de equilibrio. Si la gente desalinea las expectativas con eso y dice, no, esto es totalmente inconsistente, el dólar tiene que subir, ¿qué hace la gente? Va a ir a buscar dólares. Va a crear un exceso de demanda en el mercado cambiario, un exceso de oferta en el mercado de dinero, va a presionar sobre el dólar va a subir, el exceso de oferta va a presionar sobre el poder adquisitivo del dinero y la inflación después se va a acelerar. Y el programa va a terminar fracasando. Ahora, la diferencia entre lo primero que expliqué y esto segundo, ¿en qué se basa? En la reputación y la credibilidad. Un gobierno con reputación, ¿qué es un gobierno con reputación? Un gobierno que planea algo, lo comunica, actúa en consecuencia a lo que comunica y planea y los resultados se van dando. Eso, si pasa sostenidamente en el tiempo, crea reputación. Al tener reputación, le creen los agentes económicos. El gobierno pasa a tener credibilidad. Y como le creen, alían las expectativas y todo va sobre ruedas. Todo termina bien. Acá sucede lo contrario. La política monetaria de Javier Milei es totalmente inconsistente. ¿Por qué? Porque Javier Milei parece que el Banco Central es su perro. Es de él el Banco Central. ¿Okay? Es el Banco Central menos independiente, más dependiente del Poder Ejecutivo de toda la historia. Sí. De hecho, han dado una conferencia de prensa hablando de política monetaria del presidente de la Nación con un títere sentado de un lado, el Toto Caputo, y con otro títere sentado del otro, hablando de política monetaria, Bausili, que lo acaban de elegir el mejor presidente del Banco Central del mundo. Es buenísimo, es una joda. Ok, listo. Ahora, no tiene reglas, además. Es el más dependiente. No tiene ninguna regla. Un día controla precios, un día controla cantidades, un día habla de agregados,
cambia los agregados, que la base monetaria amplia, que la base monetaria no amplia, controla la tasa de interés, no la dejo de controlar, desarmo la LEFI, no, vuelvo a armar la LEFI. Es un aquelarre, es un mamarracho. Esto lo que hace es que la gente desalinee las expectativas y el dólar vaya para arriba, como va para arriba, y tengan que buscar el salvataje. Ahora, y redondeo, cometen otro error. Es muy interesante porque tenemos al Toto Caputo, a Bausili, a Furiase, a Gautier, a Núñez, que se autoproclaman las anclas. Es más, hacen un show de streaming que se autollaman las anclas. A ver, si cada X meses el tipo de cambio se va para arriba y vos tenés que ir a buscar ofertas transitorias de dólares para intentar bajarlo con forceps, en realidad vas a buscar los salvatajes porque no son ningún ancla. Vas a buscar los salvatajes para evitar ser un barrilete cósmico. Un barrilete cósmico monetario que no se te espiralice para arriba. ¿Por qué? Y acá sí cierro. Porque cometen un error terrible. Ellos hablan de que no hay cantidad de dinero para comprar dólares. Y acá, el Enrique VIII, el Luis XIV, dos grandes monarcas absolutistas, de los mandriles económicos, Javier Gerardo Milei, pareciera desconocer los agregados monetarios más amplios, como M1, M2, M3, M4, y toda la estructura de liquidez de la economía argentina. ¿Por qué digo esto? Porque vos podés demandar dólares con los stocks acumulados de todos estos agregados más amplios. Claro. De hecho, tienen el cepo, como siempre, para las empresas, para libertad tres carajos, para evitar que con esos stocks vayan contra el dólar, con lo cual me están dando la razón. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si con esta estructura de liquidez no le renuevan los títulos en pesos de corto plazo y les dan libertad, en serio? No libertad de viva, la libertad carajo, que no es nada de libertad. Y a la gente le deja, y a las empresas, a las sociedades, les deja ponerse en el dólar que quieran ponerse, en la cantidad que quieran ponerse, cuando quieran ponerse. Las anclas me van a decir, exacto. Entonces acá estamos enfrente de delirantes que niegan la realidad. Es más, pero la niegan la realidad. Y escúchame lo que voy a decir. Mira que yo no quiero dinero fiat. Mira que yo creo que el dólar está en decadencia en el escenario internacional. Mira que yo creo que Estados Unidos hoy en día es la Inglaterra del siglo XIX. O sea, es un imperio en decadencia que ya todo el mundo sabe que va a ser reemplazado por un nuevo imperio. Que es China, porque ya perdió Estados Unidos. O sea, Argentina en el juego geopolítico se está subiendo al colectivo equivocado por la puerta de atrás, colectivo que va a chocar contra una pared. ¿Ok? Entonces, en este juego, lo que yo quiero decir es que le están dejando hacer política monetaria y política cambiaria a otro Estado. Y no digo que está bien o está mal. Yo estoy diciendo que están violando el derecho positivo escrito con puño y letra por el Congreso de la Nación. Porque, por ejemplo, en la Carta Orgánica del Banco Central, que es una ley sancionada por el Congreso, los directores del Banco Central, que son los que tienen que hacer política monetaria y política cambiaria, léanla, exige que tengan DNI hace 10 años y sean ciudadanos hace 10 años. Con lo cual, eso chileno, es para asegurarse que la política cambiaria y la política monetaria
sea conducida por argentinos. ¿Ok? Entonces, a mí me llama terriblemente la atención que, y no digo que está bien, que está mal, que es justo o injusto, es lo que deberían hacer los poderes del Estado si respetaran las normas que ellos mismos escriben. Ningún fiscal dice nada de esto. Además tenemos un chileno, doctor, en el banco. Además tenemos un chileno como viceministro de Economía. ¿Pero por qué es grave esto? No porque yo defienda la camiseta celeste y blanca, que la única vez que le presto atención es cada 4 años, y le presto atención 4 partidos si llegamos a octavo, le presto atención 5 partidos si llegamos a cuarto y 7 si llegamos a la final. Porque de nacionalista no tengo nada yo, y a mí no me tiembla el pulso en decirlo. Pero ¿por qué le presto atención a esto? Porque ni Estados Unidos, ni los organismos internacionales, ni un chileno entiende el problema más grande de la economía argentina, que no se da en ningún otro país, que es que los argentinos ahorremos en dólares y no en pesos. Y esto genera, mira, hay un paper de la década del 60 de Miguel Sidrowski, que muchos dicen que es el único argentino que si no se hubiera muerto a los 33 años, era un argentino con chance de ser premio Nobel de Economía. Tiene un pie de página que habla, lo voy a decir técnicamente, parece difícil, después lo traduzco, habla de la neutralidad, la no neutralidad y la no superneutralidad del dinero en sentido negativo. ¿Qué quiere decir? Se lo bajo ayer en este tema, que si los argentinos viven ahorrando en dólares, esto genera un desequilibrio permanente y recurrente, sistemático en el mercado cambiario, en el mercado monetario, que impide que la política monetaria pueda ser eficiente, con lo cual termina afectando negativamente el nivel de actividad, la tasa de crecimiento del producto y la tasa de crecimiento del producto potencial y del PBI per cápita. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Hace lustros, décadas y décadas. Bueno, ningún chileno entiende esto, ningún funcionario de ningún organismo internacional entiende esto y ningún secretario del Tesoro americano entiende esto, no tiene ni la más mínima idea. Entonces, ponerlos a hacer política monetaria y cambiaria solamente va a terminar mal. Peor que lo hagan los argentinos, que también termina mal. ¿Pero por qué termina mal? Porque lo que hacen los argentinos quieren imponernos el peso y nosotros no dejamos que nos impongan el peso. Ese es el punto. Bueno, está tremendo el doctor, pero hay algo que tiene razón. Milei dice, está tan estrecha la cantidad de pesos que no hay combustible para que suba el dólar. Es feo decirlo, pero hay billones y billones de pesos en plazo fijo. Si la gente desahorra eso y lo pasa a dólar, no hay tesoro estadounidense que lo agarres. La verdad que tiene razón. Claudio, lo que está diciendo. Se corre con los plazos fijos, se corre con los depósitos en caja de ahorro, se corre con la deuda de cortísimo plazo que se capitalizan los intereses y se ajustan por dólar link y por SER. Sí, es una locura decir eso, sí. Doctor, le quiero hacer una preguntita técnica. El gobierno logró renovar la mitad de la deuda ahora de que le había vencido, 48 y pico. ¿A dónde van esos billones de pesos que quedaron? Mirá, si los dejan actuar en libertad a los tenedores, que son mayormente argentinos, van a terminar yendo al dólar en algún momento. Es más, usted me preguntó, Claudio, ¿cómo veo esto? Estados Unidos simplemente le está haciendo el favor de escribir tweets para que llegue al 26 sin poner el cepo de vuelta. Sí, lo dijimos el primer día. La intención era que con ese respaldo frenar la compra de dólares. Si no se produce, ha vendido un poquito, pero no tiene intención de poner miles de millones, porque tiene una posición interna enorme. Sería una locura que el Tesoro intervenga así directamente, pero no ha logrado frenar nada por ahora, está muy alta. Y el Tesoro, repito, lo de Georgieva y lo cierro esto, porque creo que me había quedado colgado, de la teoría de las expectativas,
que dijo Trump, que te voy a apoyar solamente si te apoya la gente y si ganás. ¿A qué se debe? Que las elecciones, porque me explayé mucho y no dije esto, las elecciones son un termómetro que se pone en la axila para medir la temperatura de la reputación y de la credibilidad de Milei. Si le va mal en las elecciones, el termómetro va a decir: Milei, no tenés reputación. Milei, no tenés credibilidad. La gente va a desalinear las expectativas con respecto a lo que vos pretendés. Vos querés dejar el dólar bajo y la gente va a correr contra el dólar va a subir y yo, Estados Unidos, no voy a poner en 20.000 millones de dólares para que entren por una ventana y salgan con la otra. ¿Pero por qué? Porque aprendieron la lección. En el 2001, en época electoral, apoyaron al gobierno de Fernando de la Rúa, un gobierno políticamente débil en términos electorales, en una elección intermedia. La plata entró por una ventana y salió por otra. En el 2019 apoyaron a un gobierno débil electoralmente en una elección presidencial, Mauricio Macri. La plata entró por una ventana y salieron por el otro. Entonces yo me imagino que adentro de Estados Unidos no es tan fácil poner la plata, porque los demócratas, y con un gobierno que está en shutdown, o sea, un gobierno que no hace política para los americanos, pero hace política cambiaria y monetaria adentro de Argentina, y ningún fiscal dice nada en Argentina. Pero los americanos sí dicen: ¿qué estás haciendo? Le dice. Ni se te ocurra hacer esto, porque si pierde, como no tiene reputación, no tiene credibilidad, se van a desalinear las expectativas, vamos a poner la plata por una ventana, se va a ir por la otra. Y no nos van a devolver la plata nunca. De hecho, de la Rúa entró en default después, con Rodríguez A y Duhalde, y Macri tuvo que reprogramar la deuda y Guzmán la tuvo que reestructurar después. Y todavía no le pagamos un mango de amortización al FMI. Y eso que Kirchner había quitado 75% de la deuda, ¿no? Exacto. Que Guillermo Nielsen la había reestructurado. ¿Qué funcionario de este gobierno? Como Scioli. Que Scioli fue gobernador kirchnerista, vicepresidente kirchnerista y candidato a presidente kirchnerista. Pero los Cuca. Acá no hay riesgo Cuca. Acá hay riesgo de un mal plan económico que tiene que ser cambiado porque no arriba los resultados que quiere, y a toda la economía real la sumerge en costos. Lo hemos dicho varias veces, no hay reservas. Si hubiera un montón de reservas, el riesgo Cuca sería 10-20%. No hay mango en la reserva. Si el plan económico fuera bueno, claro, y la inflación no fuera del 30 y pico anual, sino que fuera del 5, y si la economía creciera al 8, 7 o 9, claro, como pasaba con Menem los primeros años, mira lo que te digo. Sí. Hasta el pelado sería candidato. Sí. No le hubiera hecho mella a todas las denuncias. Es verdad. Doctor, lo voy a dejar un poco con Germán, que está acá, que se sale de la vaina por hacer unas preguntas. No, bueno, te escuchaba el insight de esta entrevista, ¿no? Que es el gobierno intentando mantener el dólar artificialmente bajo, y recordé el caso del Banco de Inglaterra, ¿no? Que perdió miles de millones de dólares tratando de mantener un tipo de cambio artificial, y Soros le ganó esa pulseada con 1.000 millones de dólares en 1992, ¿no? Y te consultaba, vos solés hablar del dólar verdadero. ¿Cuál crees que sería el valor de equilibrio hoy y qué condiciones necesitan para llegar ahí sin un colapso de la economía? Mira, el numerito no se puede saber. ¿Por qué? Y esto lo explico. Por eso expliqué y siempre hice hincapié cuando hablé del desequilibrio que el Poder Ejecutivo Nacional niega y se burla, ayer con Feynman, sin poder, además, se burla sin nombrarme, porque no se anima a nombrarme, punto número 1. Yo sí lo nombro. Punto número 2. Se burla, pero nunca explica por qué estoy equivocado, tampoco. Con lo cual, atacando a mi persona, no argumentando en contra de mis argumentos, lo único que evidencia es que tengo razón y que él niega la realidad. ¿Quién? El rey de los mandrines, Javier Gerardo Milei. El economista que decía que el dólar tenía precio de equilibrio con un dólar equivalente en términos nominales a 600.
¿Por qué digo esto? Yo no sé qué número puede tener porque el número lo determinamos nosotros. En función a cuanto más dólares demandemos y menos dólares haya, más alto va a ser ese tipo de cambio real. Ahora, lo que yo tengo en claro, que el tipo de cambio de equilibrio, vamos a tender hacia el tipo de cambio de equilibrio y vamos a poder sospechar que las cosas pueden llegar a andar bien, cuya probabilidad de ocurrencia no es sencilla, si aparece un tipo de cambio que los argentinos vendemos dólares. ¿Se entiende? Si aparece un tipo de cambio que los argentinos nos ponemos del lado de la oferta de dólares, y entonces con lo cual el tipo de cambio después va a bajar, ahí decimos, bueno, mira, con este tipo de cambio, la economía real va a poder hacer negocio, va a poder comprar, va a poder vender, va a poder comerciar, va a poder contratar, va a poder producir, vender. O este tipo de cambio puede que haga funcionar a la economía real, que la generación de la riqueza es la economía real. Pero llegar a ese tipo de cambio, que no sea de un modo traumático, ¿es posible? No. ¿Sabés por qué no es posible? Es muy sencillo. Yo te digo una cosa. Imagínate que vos tenés una enfermedad grave, ¿ok? Y usted es un tipo que no va nunca al médico. Y la pisa la enfermedad con analgésico, porque te empieza a doler cada vez más. Y tomás cada vez más analgésico, más analgésico, más analgésico, más analgésico. Bueno, llega un momento que no aguantás más el dolor y decís, che, me voy a cirugía. encargar de esto. Y te meten un shock de quimioterapia de varios meses. Y es dolorosísimo el tratamiento. Bueno, acá tenemos un gobierno que hace más de un año y medio que, como expliqué antes, inventó 5 ofertas transitorias de dólares para pisar un tipo de cambio que a todas luces, en términos microeconómicos, no es de equilibrio. Con lo cual, como lo fue escondiendo y pisando a lo largo del tiempo y ahora quiere seguir haciéndolo después de las elecciones, la realidad se va a terminar imponiendo. Y cuando se imponga va a ser dolorosa. ¿Por qué? Porque la negaste un año y medio. Si no lo hubieras negado, hubieras permitido el ajuste de una. ¿Qué es el ajuste de una? No es un ajuste como fiscal. Es un ajuste de sincerar la variable. Deberías haber asumido, abierto todo, dejar que paguen dividendos la primera semana de gobierno. Es decir, esto es todo culpa de Massa. El tipo que había sido hasta ese momento el peor ministro de Economía de la historia, lo dije todos los días. Entonces, el tipo de cambio iba a subir mucho, la inflación se iba a acelerar mucho, pero todo el mundo te iba a creer que era culpa de Massa. ¿Y qué iba a pasar ahí? Con ese tipo de cambio elevado, los argentinos nos íbamos a poner del lado de la oferta de dólares. Y la íbamos a empezar a escupir dólares. Y como había libertad total, iba a venir inversión extranjera directa. Los argentinos íbamos a invertir. Probablemente, no lo sé, pero creo que era una chance mejor que esto. No lo sé, pero creo que tenía mayor probabilidad de éxito que esto, que tiene 0 probabilidad de éxito. Entonces, y a la prueba me remito. De los últimos 6 presidentes de la Nación, el Alberto Fernández del liberalismo, Javier Gerardo Milei, tiene menos inversión que Alberto Fernández. Sí, muy poca. Tiene una formación bruta de capital en términos de PBI que en promedio es 13.5% del PBI. De los últimos 6 presidentes, es el único que tiene saldo neto negativo de inversión extranjera directa. ¿Ok? Con lo cual pone en evidencia que cuando va como un paje real a hablar con Trump, Trump es el rey, él es el paje, miente cuando vuelve y dice, van a llover inversiones, porque tiene saldo neto negativo de inversión extranjera directa. ¿Por qué va a llover en la segunda mitad cuando tuvo negativo en la primera mitad? Está mintiendo descaradamente a la gente. ¿Sabes cuál es lo bueno? Que la gente no le cree. El único que cree esa mentira es estar mirando al espejo. Si al final del día
El rescate de Estados Unidos fracasa o no se efectiviza nunca. ¿Cuál crees que será el daño irreversible para la economía argentina? Que va a haber más deterioro de capital instalado, menos productividad que antes. Ese es el primer daño en términos tangibles, microeconómicos, que se traducen a la macro. Ahora, yo creo que hay un daño más grande, que por eso Javier Gerardo Milei es el Alberto Fernández del liberalismo. Las ideas liberales, como yo le dije en la cara cuando lo mandé al demonio, van a quedar proscriptas por mucho tiempo. Y va a venir probablemente, no es una certeza, pero con una probabilidad de ocurrencia bastante elevada, un péndulo político que va a virar hacia el socialismo fuerte. Encima, con un discurso también mentiroso como de él, pero de la vereda opuesto. ¿Pero sabe con qué diferencia? Con un discurso que lo va a legitimar gran parte de la población. Y cuanto menos votos saque ahora Javier Gerardo Milei, y mayor sea la distancia por la cual pierda, eso es la antesala de que ese discurso de izquierda potencial futuro va a estar más legitimado en dicho futuro por venir. Todo por culpa de él. Por eso es el Alberto Fernández del liberalismo. Te hago mi última consulta. Quiero que me respondas no como economista, sino con el corazón. Vos y Milei soñaban con una revolución liberal. Iba a decir militar. Liberal. Hoy uno gobierna y vos seguís siendo consultor. ¿Por qué? Porque cuando... Digamos, ¿qué sentís al ver ese sueño que tenían los dos juntos en este momento tomar caminos diferentes? Que Javier Gerardo Milei, por ansias infundadas, equivocadas, de resolver problemas personales de su historia de vida a través de la presidencia de la nación, frente a todos sus problemas a lo largo de la vida, hipotecó un arsenal de ideas por un tiempo largo, o lo va a hipotecar muy probablemente en este país. Eso es lo grave. ¿Por qué? ¿Y a dónde lo vemos? Tenemos un gobierno con una construcción política tal vez la más violenta de la historia de la democracia moderna argentina. ¿Ok? Como decía Federico Bastiat, legislador francés de mediados del siglo XIX, que se sentaba a la izquierda, siempre lo digo, porque los monárquicos conservadores, realistas, que querían volver a la monarquía, que pusieron a un emperador como Napoleón, en algún momento, y lo sostuvieron, estaban a la derecha. Bastiat decía, donde entran las balas no entra el comercio. ¿Qué quiero decir? Tiene que haber una construcción de política que ponga la paz, la armonía por arriba de todo, no la confrontación. ¿Por qué? Porque en un marco de confrontación, de violencia hostil, hay menos acción humana. Hay menos celebración de contratos. ¿De qué? De comercio. Por ende, de producción. Por ende, de inversión. Por ende, de trabajo. Y esto es lo que está pasando con esta construcción violenta de Javier Gerardo Milei, que le dice a todos los periodistas chorros ensobrados, que son los que le comunican a la sociedad cómo él gobierna. Él es el economista más mandril de todos, pero le dice mandriles a todos los economistas, que son los que le comunican a la sociedad cómo va su plan económico. Es el que ataca a los empresarios y le dicen, si esto va mal es por culpa de ustedes, que ustedes no invierten. Como si esto, ¿qué piensa? ¿Que todos estos no están juntando la factura del talonario para esperar la oportunidad e ir a cobrársela? Como si esto fuera poco, hace un ajuste fiscal dinámicamente inconsistente que para empezar se mete con 7 millones de jubilados, que todos votan y valen 1. Después
se meten con los discapacitados, mientras Horrible. hacen negociado con los discapacitados. Después se meten con los diputados, con los estudiantes. O sea, con los más débiles. Y esto es la violencia, porque si vos te metés con los más débiles, sos violento porque sos cruel. Pero ¿qué pasa? Todos esos con los cuales metés votan cada 2 años. Entonces, no te das cuenta que la intertemporalidad de tu plan económico está herida de muerte. Sos el gobierno más estúpido de la democracia moderna, Javier Gerardo Milei. No estoy diciendo que no había que hacer ajuste fiscal. No, lógico. Estoy diciendo que había que hacer un ajuste fiscal inteligente. Claro. Estoy diciendo que no había que hacer política inflacionaria Con el y tipo de cambio. cuidar la emisión monetaria. No, estoy diciendo que había que hacerlo en forma inteligente y sobre todo dinámicamente consistente. Ahora, estoy diciendo que tendrías que haber honrado lo que decías y no faltado a lo que prometiste. El ajuste fiscal lo pagó la gente, no la casta. Yo te lo expliqué y vos lo negabas. ¿Por qué? Porque si no te tenías que bajar. A ver, con lo mismo de siempre, decías, se iba al fracaso, pero tus principales 3 ministros son Patricia Burri, son Federico Tussenegger, son Toto Caputo, que tienen una mochila de fracaso. Y son los mismos de siempre. ¿Y sabés qué es lo más grave de todo? Que tu torpeza, Javier Gerardo Milei, nos va a seguir trayendo los mismos de siempre, pero del otro lado del péndulo. Viene Axel, tal vez, no lo sé. Es verdad, es verdad. Entonces, ¿sabes qué, Javier Gerardo Milei? Sos casta recalcitrante, sos más de lo mismo, porque haces lo mismo que todos. Simplemente le querés dar un barniz diferente. La prueba es que resucitás a lo mismo de siempre. Está tremendo, tremendo. Doctor, última, no lo molestamos más. Vamos a, miren, nos abstraemos todo, qué sé yo. Estamos en enero del año que viene. ¿Cómo ve el 2026? Venta, riesgo país, tipo de cambio. Sáquese el odio de encima, ahora estamos el año que viene. ¿Cómo ve No el tengo 2026? ningún odio. Está bien, pero quiero decir, está A indignado. ver, yo acabo de explicar todo con sólidos argumentos que me Sí, vengan lógico, y me lo lógico. rebatan uno por uno. Yo veo, y lo vengo diciendo hace rato para terminar, que la segunda mitad del mandato de Javier Gerardo Milei, a pesar que algunos grandes números sugerirían para los incautos lo contrario, va a ser más difícil que la primer mitad del gobierno de Javier Gerardo Milei. A ver, si se terminara dando el potencial escenario que tiene una probabilidad de ocurrencia, que no es menor, que es ir hacia un tipo de cambio en algún momento en términos reales más elevado, aún con aceleración inflacionaria, que eso va a implicar en el recontra corto plazo más caída del poder adquisitivo del salario, más caída del consumo, el enfriamiento y la caída del nivel de actividad, que al mes de julio implica un nivel de actividad 1.5% más bajo que en febrero y 1.0% más bajo que en diciembre, eso se va a enfriar más todavía. Ahora, si la situación, no lo sé, es más o menos manejable, no sé con quién, porque se necesita otro equipo económico, y que Javier Gerardo Milei reconozca los errores, el cambio de precios relativos, tal vez existe la posibilidad que beneficie a sectores que hoy en día son perdedores y esos sectores puedan empezar a liderar una recuperación en la segunda mitad del 2026, que seguramente, acá no se puede saber, dependemos de qué intensidad tenga primero la caída, qué intensidad después tenga ese potencial resurgimiento, lo más probable es que a final del 2026 exista la posibilidad, no es una certeza, por favor, que el nivel de actividad se haya recuperado, pero todavía no lo suficiente para haber llegado a ese piquito de febrero pasado. Hay que ver qué acontezca.
¿Qué acontece? Perdón, me equivoqué, parezco Kicillof. Hay que ver qué pasa en la escena política. ¿Hay disrupción política? ¿No hay disrupción política? ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Qué no hace Estados Unidos? Los interrogantes están muy abiertos en todos los sentidos. Está muy bien. Hay que Pero ver Estados Unidos no nos va a salvar, ¿eh? resultado de las elecciones, si recambia el plan, si no lo cambia, el tipo de cambio que hace Estados Unidos, sí, es verdad. Pero que va a estar más complicado, sí, porque no va, por más que le vaya más o menos bien, no va a aumentar senadores, diputados, casi nada. A ver, no va a aumentarlo nada de lo que necesita para hacer ninguna reforma. Es más, si le votaron todas las leyes y le dieron casi la suma del poder público al principio de estos 2 años y no hizo ninguna reforma estructural, el que piensa que con esta pérdida de reputación y credibilidad va a hacer alguna en serio, es un miope. Estoy totalmente de acuerdo, lo hemos dicho. Por más que aumente un ¿Viste? poquito, además se le fueron 4, se le van, o sea, no va a aumentar su fuerza política, muy difícil instrumentar una reforma laboral Positivo. impositiva. Concretamente, en el horizonte del corto plazo, es muy probable que en 2026, que es lo que me preguntaste, en algún momento tengamos más inflación que esta anualizada, que esta mensual anualizada, inclusive la interanual que vuelva a subir más alta que la interanual que tenemos hoy en día, y el nivel de actividad esté más frío que el que tenemos hoy en día, en algún momento. Seguramente eso se va a dar algunos meses después del cambio de precios relativos, si es que termina aconteciendo como todo indica que tiene una significativa probabilidad de suceder. Suficiente. Ya le hemos tomado un montón de tiempo, doctor. Impresionante, está tremebundo, está recargado, pero la verdad muy bueno. A la gente le gusta lo que es directo, lo que es claro. Nosotros lo decimos, terminó más suave, pero yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo claramente. Así que bueno, no le robamos más tiempo. Muchísimas gracias. Te voy a pedir el recorte que me lo mandes por WhatsApp de la entrevista, cuando puedan. ¿El que tuvo más éxito de los míos? No, el de recién, el de hoy, cuando lo tengan hecho. Todo. Un ratito le mandamos todo. Muchas gracias. Un placer, como siempre, hablar con vos, Claudio, y con tu equipo. Bueno, muchas gracias. El placer fue nuestro, doctor. Gracias. Bueno, la verdad, tremendo, ¿no? Estábamos comentando todo lo que dijo Giacomini. Obviamente, cuando el año pasado, ustedes se acuerdan, decíamos, esto es un plan primavera, cuando se acerquen las elecciones y el peronismo esté más o menos bien posicionado, la gente se va a pasar a dólar, nos decían de todo. No, vos no tenés idea, esto es otra cosa. Gente que está doctorada en el exterior, que es amiga mía, a mí me encanta, pero cuando decíamos, no puede atrasar así el dólar, esto no, ustedes no entienden nada. Bueno, ahora dijo de todo, mandrílico, chanta, burro, insultó a todo el planeta, entre otros descalificaba a su ex amigo y socio Diego Giacomini, entonces ahora está eufórico. Porque la verdad que, bueno, es evidente que los acertados éramos los de pronóstico negativo y el errado era él. Bueno, impresionante, ¿no? Estuvo. Sí, la verdad que lo notamos de alguna manera reivindicándose a sí mismo también. Sí, Porque, sí, bueno, acertó muchas de las cosas que venía diciendo el año pasado, cuando Totalmente. otros tantos economistas decían exactamente lo contrario y lo sostuvieron durante un año. Y bueno, no se acumularon reservas, estacionaron el dólar en un valor no real, Y tuvo que pedir 3 rescates. tuvo que pedir 3 rescates. Bueno, retomemos. El otro día habíamos dicho que seguramente iban a anunciar planes, dinero, swap, qué sé yo. El primer día no, estuvo complicado porque Trump dijo, anunció nada y encima que si no gana Milei pierde, bueno, se cayó todo, después volvió a subir porque, aclararon, Milei dice, sí, en acero, en aluminio, en alimentos, es la previa a un acuerdo de libre... Todo esto para mí, como dice Giacomini, es un político en campaña, por ahora es verso. Ya vamos a ver algunos detalles. Pero seamos sencillos, si un plan económico va bien, no puede necesitar un rescate cada 3 meses. Cada 3 meses. Giacomini detalló más, pero grandes, fueron 3. No puede ser. Si ahora no lo ayuda, estaban vendiendo entre 400 y 700 millones de dólares por día. Ni le renovaron la mitad de lo que vencía. Si tuviera todo más o menos bien, ¿por qué está la situación? A mí no hay reserva en el Banco Central, la inflación no baja de 2 y pico %, las exportaciones estancadas, las ventas muy limitadas
Si no le va bien al gobierno, que es lo que estábamos hablando, o gana por poquito, y Trump se enoja y dice, ah, no, si es así, no los ayudamos, agarrate Catalina, decíamos en mi barrio vulgarmente. El dólar se va a escapar. Bueno, sí, Besen compró otra vez, es un movimiento raro, compra a través de Banco Español, sin aclararlo mucho, porque obviamente tiene la interna que no puede mucho decir. Si recortó gastos, y hay gente complicada en Estados Unidos, no puede estar gastando para ayudar a un gobierno. Si fuera un país podría ser, pero un gobierno ante una elección es muy complicado. Yo creo que ya lo dijimos, puede ser 38, 36, la suma total contra la suma total, por ahí gana, pero no se ve que va a haber un gran cuestionamiento, perdón, un gran triunfo. Entonces, ¿qué va a decir el gobierno americano? Si es un triunfito, va a decir, ah, no, le votaron en contra, no, porque bueno, lo que dice Giacomini es que no quieren gastar dinero en sostener gobierno que después no les va bien, que ya lo hicieron. Bueno, los mercados suben y bajan, ya lo vimos, está ahí inestable la situación. Vamos a ver un poco, vamos a repasar las opiniones y los comentarios de analistas y expertos. A ver, por la falta de liquidez volvieron a subir las tasas de interés y la caución llegó a un pico de 140%. Esto es una locura. Me tomé el trabajo de hacer un pequeño estudio, mirá. Tasa de interés que pagan los bancos por un plazo fijo, 35 a 37%. Si pide un crédito, 114%, la efectiva anual, ¿sí? 80% más. Con una inflación de 31, ¿sí? La inflación es 31, pagan 35, pero si pide un crédito. Estados Unidos, la tasa es de 4 a 4,25, por un crédito es 6,31 y la inflación es 3%. O sea, la inflación respecto al crédito es el doble. En la Argentina es más del triple. Es una locura. Las tasas son una locura, por supuesto, porque tiene riesgo de toda naturaleza que siempre va dentro del crédito, ¿no? Riesgo de que vuele todo, riesgo de devaluación, riesgo de no pago, riesgo de... Bueno, lo cual en otros países no hay, pero la verdad es una locura. Este nivel de tasa frena la actividad económica, complica la tarjeta de crédito, complica al que tiene un crédito a tasa flotante, es tremendo. La actividad económica tuvo otro trimestre de caída y entró técnicamente en recesión, está clarísimo. La industria está 22% debajo de su techo de actividad. Claro, Milei, no me diga que riego Cuca, porque está todo trabado ahí. Eduardo Constantini, lo conocen, brillante empresario, tiene un título en economía, me parece que es administrador de empresas, dice, tenemos que devaluar. No da ninguna vuelta, ¿eh? No creo que sea lo apropiado para mantener el equilibrio general de la economía en términos de nivel de actividad y de flujos de la balanza de pagos. O sea, estoy de acuerdo con el ministro de Economía Caputo. No se puede pensar en un país que esté devaluando continuamente. Pero que devaluar, tenemos que devaluar. Lo dice claramente. Sigue necesitando actualizarse a la par con la inflación estadounidense, que es de 3% anual promedio. Sí, la inflación es 3%, sí lo dijimos. Hemos vivido los últimos 2 años una demanda estructural de dólares que fue satisfecha por distintos mecanismos de ingreso de capital, como la ayuda del FMI o el blanqueo, lo que decíamos con Giacomini. No hemos logrado últimamente un superávit de la cuenta corriente ni una acumulación de reservas frente a los pagos inminentes de la deuda externa. Entonces, la Argentina necesita un equilibrio de mercado cambiario que sea compatible con un nivel de actividad que genere empleo y tasas de interés razonable que permitan expandir el crédito. Cuando le preguntan a Milei, la gente no llega a fin de mes, ¿y qué quiere que haga? ¿Que emita? Dice, que imprima billetes y se lo dé. No, que reacomode el plan. Un dólar más competitivo, mayores exportaciones, eliminar impuestos, un plan de crecimiento, un plan de producción industrial, de exportaciones. Van der Kooi, el analista de Clarín, dice, sí, lo habíamos comentado, esa inversión que prometió la empresa Open Inteligencia Artificial de 25.000 millones de dólares en la Patagonia es la facturación de todo un año, es 5 veces más de lo que pone en cualquier parte, suena parole, ¿no? A verso de campaña. Tema China, sería mejor que ustedes no estén haciendo con ellos muchos negocios. Él dice que dijeron claramente en Washington. Probablemente no lo haya sido por la fuerte caída que sigue manifestando el consumo. La consultora Quali dijo que sí.
la mayor contracción se produce en el segmento dependiente del consumo. Está claramente retraído. La baja inflacionaria no alcanza para compensar la degradación de los ingresos. Vieron que Milei, cuando le preguntan, dice, pero bajé el impuesto inflacionario, y Sturzenegger dice lo mismo, que es el más injusto de los impuestos, pero eso no alcanza con la caída del poder adquisitivo. Carlos Rodríguez, estamos buscándolo para hablar, pero habló con ámbito financiero, no hemos podido dar con él, una entrevista muy larga, vamos a leer algunos párrafos nomás. Se acuerdan que era coequiper de Milei, como Giacomini, y después se abrió, porque como Giacomini vio lo que iba a hacer, dice, y eso se conecta con el tema de la oportunidad norteamericana. Si Milei no logra un número aceptable en el Congreso que le asegure poder gobernar sin recurrir todo el tiempo a los decretos, e incluso si le prohíben los decretos, está complicado. Entonces, si está complicado, ¿para qué le vas a dar plata? ¿Para qué tomar deuda de Estados Unidos o aceptar su ayuda en una causa perdida si al final esa plata se va a usar para financiar la salida de capitales? Medio que lo que decía Giacomini. A ver, él dice que lo que le había preguntado acá Felipe a Loser, si no estaba Estados Unidos financiando la salida de los fondos que pusieron. Pañi dice que sí, que hay algo de eso y también está sospechado. Por eso para mí es fundamental que antes de que Estados Unidos brinde ayuda, Milei demuestre que puede generar un gobierno que funcione. Después, sí, se le puede dar financiamiento, pero si no, sería tirar la plata al cohete. Y creo que eso mismo piensan todos los inversores. La situación macroeconómica actual se puede cambiar, se puede arreglar. Además, es una situación de corto plazo. En cambio, las inversiones de las que habla, las del RIGI, por ejemplo, son de largo plazo. Ya vamos a volver con eso, pero algo de eso habíamos dicho. Lo que sea minería, petróleo, eso son de 30, 50 años, no es un bono, una inversión financiera que entra y sale con este gobierno, o la bicicleta. Le preguntan por cambios en el gabinete. No, dijo, no hay ningún ministro en particular que yo vea inapropiado. Veo todo el gabinete al servicio de Milei. Son como una corte de Milei. Y no lo digo por lo que hacen, sino por lo que escriben en las redes sociales. Es todo el tiempo. Milei es el mejor presidente de la historia. Gracias, presidente Milei, por permitirme proceder de este tema. Lo alaban constantemente y eso me resulta feo. Es como el concierto o como las malas palabras de Milei. El gabinete tendría que ser más serio. El único que me parece más serio es Guillermo Francos, el jefe de gabinete. No le lame las botas, digamos. Pero todos los demás, que antes eran enemigos de Milei a muerte, ahora lo alaban y lo envidian. Por ahora no veo errores concretos, aunque puede haber ministros más débiles que otros. No entiendo del todo al ministro de Justicia, por ejemplo, de Relaciones Exteriores. No me gusta ni la cara ni la sonrisa, qué sé yo. El ministro de Economía dice, lo veo flojo. Yo no habría hecho la política económica que ellos aplicaron. Pero bueno, tienen derecho a hacer la política que hacen. Al fin y al cabo, el gobierno de Estados Unidos parece gustarle. Al gobierno de Estados Unidos parece gustarle. A mí no. Yo prefiero la flotación. No habría hecho el serrucho como lo hizo él. Pero hay otros que sí están de acuerdo. No son delincuentes, quiero aclararlo. Estamos en democracia y para mí el que no funciona es Milei. ¿Qué querés que te diga? El que genera las dudas de todos lados es él. No se sabe si está centrado, si es loco, si es razonable, si tiene algo detrás, si es bipolar. No se sabe. No es el gabinete en sí mismo. El problema es Milei. Bueno, en general, si lo leyéramos todo, lo que dice es eso, que tendrá que dejar flotar el dólar, que esto le parece muy raro que el Tesoro estadounidense a través del Banco Santander y el banco, qué sé yo, de bancos españoles opere directamente. Le parece que eso tendría que ser concertado, anunciado. Está todo mal, le parece que está todo mal. Juan Martín Paleo, teniente general, ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, dice, escribe con su firma. El mensaje es claro, quien quiera dólares de Washington debe medir su cercanía con Beijing. ¿Qué quiere decir? Que le están diciendo que vaya enfriando sus relaciones con China. ¿Sí? Claramente se están diciendo de varios lados. Escuchen esto. Advierten por una crisis en la producción de arroz. Los gastos de producción se dispararon. El aumento de los valores del gasoil, la energía eléctrica y los alquileres de campos volvió inviable la actividad para los establecimientos más chicos y medianos. Ahora vamos a ver el coloquio de idea. Le están diciendo lo mismo. Suben todos los costos, no sube el dólar. Entonces, ¿cómo hace? Siempre dijimos, le sube el piso y le baja el techo. Entonces, explota por los costados.
¿Qué es explotar para los costados? Echar gente, eludir o evadir impuestos, bajar costos de alguna manera, porque si le suben los costos y le bajan los ingresos, ¡pum! Los empresarios reclamaron reglas claras y cambios laborales y tributarios. Está clarísimo, pero lo que estábamos diciendo con Giacomini es, si no tiene un gran resultado electoral, si no lo pudo hacer en estos 2 años, muy difícil que lo vaya a hacer ahora. ¿Se acuerdan? El otro día leímos a Esteban Domecq, brillante joven, también lo estamos buscando, dice, ¿qué está pasando con estos dos componentes que explican por qué la Argentina sigue mal? En todas las tablas está con resultados poco satisfactorios. Si esto fuese un campeonato de fútbol, ni siquiera estaríamos peleando por el podio, no estaríamos en la mitad de tabla, estamos peleando por no descender. El diagnóstico se apoya en datos concretos. En el último ranking de competitividad global del Instituto para el Desarrollo Empresarial, la Argentina mejoró en un año solo 4 posiciones. Hoy ocupa el puesto 62 sobre 67 países. Venezuela es el último de la tabla. Fatal. 64 de 67. ¿Esto qué es? Impuestos, gremialismo fuerte, instituciones poco claras, política monetaria poco clara, política cambiaria inestable. Está muerto. Cuando un empresario tiene que competir con el resto del mundo, cuando intenta ganar un mercado, va con una mochila llena de piedras. Algunas son la inflación, el riesgo país, los ciclos recesivos. Otras piedras son más importantes, como las impositivas, las laborales. Otras son menores, pero que en la sumatoria terminan siendo pesadas. Para el economista, los 4 grandes detractores de la competitividad en el país son la falta de estabilidad macroeconómica, el bloque impositivo, la legislación laboral y las instituciones. Río Tinto es una minera enorme. Dice, si hay previsibilidad, podemos traer más dólares. ¿Pero qué es lo que dice? El RIGI, sí, pero justamente son inversiones a 30, 50 años. Tiene que ser algo totalmente seguro, porque si no es seguro, el capital no se arriesga. El que se arriesga es el capital financiero, las inversiones de corto plazo. Igual, déjame hacerte un comentario. En el coloquio de idea también los empresarios celebraron los anuncios de Besant. Es un poco contradictorio. Por un lado. Pero lógico. No, todo lo que te estabilice lo aplauden. Pero estabiliza. Si lo mantiene, sí. Okay. El problema es ese. Si después lo retira, no. Acá lo tengo. Pero yo preocupado porque la actividad no despega. Sí, el precio del litio, escuchen, hace 5 años o 4 años era $80.000 la tonelada. Después 60.000, ahora es 10.000. ¡Qué volatilidad! Me acuerdo que Máximo y todos esos fascinerosos decían, prohibieron la exportación de carne, ¿se acuerdan? Dijeron, no, vamos a apostar fuerte por el litio. Cuando sube el precio, todo el mundo empieza a sacar litio. Y ahí se cae. No, es un disparate. Pronósticos sobre el dólar para el arranque 2026. Le preguntan a los empresarios que están ahí, está bueno, dice, $2.000 para el año que viene. 2.000 pesos, perdón, quiero decir, ¿no? 2.000 pesos el dólar. Para mí sería lo lógico. Giacomini no quiso decir una cifra, vos lo buscaste, pero la verdad, 2.000 pesos sería lo lógico, porque ahí se le ordena los números en general. Y también es cierto que a principios de años el dólar estaba 1.000 pesos, ¿no? Hoy está 1.400 y no hubo un pase a precio. Muy poca venta, gente que no puede vender nada. Ayer vi cuando preguntan en los comercios, dice nada, bajó 18%, bajé 20%, estoy haciendo... Había una señora que fabricaba, me acuerdo, la vi ayer, y dijo, vendemos al costo, prácticamente al costo. Hay que ver eso, ¿no? Y bueno, el precio del dólar, calcularle 30 y pico % de inflación, debería estar... Bueno, Provincias Unidas a mí me gusta, obviamente tienen que juntar todo para tratar de sumar, meten a Lustó, a todo el mundo, no es lo ideal, pero tratan de sumar. El Gordo Máximo, vamos a meter un poco de humor porque si no, el Gordo Máximo dijo que quiere promover un impuesto a los que fugan dólares. Este chico es lo único que se le ocurre. Yo me lo llevaría a mi casa para... La justicia le pidió a Cristina, él está incluido en la causa, y a los 8 más que están implicados, $537 millones que devuelvan. Gordo, se robaron $537 millones. ¿Por qué no empezás por devolver lo que se robaron? Antes de pedir que los que refugian sus ahorros, porque la inflación es alta y porque es probable que haya una devaluación, la gente refugia sus ahorros en dólares y vos querés que paguen impuestos. ¿Por qué no devuelven la que se robaron, gordo? $537 millones. ¿Lo querés en pesos?
685.000 millones de pesos le pide la justicia. Sí, ¿Y ella qué hizo? Le pasó todo a los hijos. Ay, yo soy insolvente, soy una jubilada. Pero tu patrimonio, gordo, es sideral. ¿Por qué no empiezas pagando vos? Los fiscales están pidiendo ahora embargar sus propiedades. Es lógico. Pero es graciosísimo. Y él pide impuestos al que cubre sus ahorros. Mami. No, hasta que no nos sacamos encima a esta gente. Dudas sobre las inversiones en minería en la previa electoral. ¿Qué le digo? Natalie Biggs menciona a la Argentina, dice, equilibrio en la cuerda floja. La altísima demanda de cobre es un obstáculo para el crecimiento futuro. Sus autores, Charlie, mencionan a la Argentina solo para señalar su riesgo, pese a la vigencia del régimen de incentivo a las grandes inversiones, RIGI, para ahuyentarlo. La Argentina sin el RIGI sería muy difícil para invertir, pero hay que tener en cuenta que estos proyectos son a 30 y 50 años, por lo que no son por una administración, sino para el bienestar del pueblo, y tener la licencia social de las comunidades ayuda a que funcione. Lo dijimos varias veces, vamos de nuevo. Tenemos 5.000 kilómetros de cordillera, Chile la misma. Chile exporta 20 veces más mineral que nosotros. ¿Por qué? Primero, tiene una minería mucho más desarrollada. Y segundo, yo soy miembro de Greenpeace, hay que ver el equilibrio ecológico, todo, pero no puede ser que todo se trabe. Todo se trabe. ¿Usted quiere sacar cosas? No, y el agua, y la nube, y el pino. Así nos morimos de hambre. Pese al RIGI, dice, complicado, sin el RIGI sería completamente inviable, dice la chica. Bueno, Carlos Pañi, a ver, algunos temas interesantes. Dice, está arrojando un salvavidas a Milei para, en rigor, acotar las pérdidas que tuvieron sus amigos de los fondos PIMCO, Fidelity o BlackRock, que perdieron fortunas con el derrumbe de la cotización de los bonos argentinos. Entonces lo preguntó Felipe Alócer y dijo, no, Vicente es un hombre ético, ¿no? Pero hay otros que sospechan que sí, que el gobierno está poniendo para que no pierdan sus propios fondos. Una objeción similar habría formulado en el mismo diario el premio Nobel Paul Krugman, que es medio izquierdista, pero siempre dice, ¿no? Acusó a Besen de querer beneficiar a su amigo Citrone, titular del Fondo Discovery, quien se ufanó antes de la corrida de influir sobre el equipo económico argentino. Discovery fue acaso la institución que más se benefició el año pasado con la compraventa de títulos locales. Esto le insistió Felipe Alócer dijo, no, en política tan macro sería eso, ¿no? Pero hay quien sospecha. Bueno, ya saben que está aquí, estuvo Barry Bennett. ¿Quién es Barry Bennett? Un lobista del gobierno americano. Se reunió en Puerto Madero con Pichetto, con Ritondo y con De Loredo. ¿Para qué? Para tratar de influir y decirle, díganle a los gobernadores, a los senadores, a los diputados que apoyen a Milei y va a venir el dinero americano. Pero que si no lo apoyan, no va a venir el dinero americano. Es una gestión, está este Cachuriche, que hizo pasar la valija sin control, en una cosa medio rara. Y después dice, Cristian Ritondo, sí. Y que tienen el objetivo de cambiar a Huerten y a Martín Menem, que no les gusta, y le sugirieron, y que le dijeron a Santiago Caputo que tome un cargo formal. Vieron que él está como contratista externo, es el gran influyente, pero no quiere ser parte. Dijeron, tome un cargo formal, que estaría... ¿Jefe de gabinete? ¿Francos afuera? No sé si tanto, porque Francos es lo hago todo. El más hábil que tiene en política y todo, pero algún cargo formal. Vice, bueno, acá vino el amigo. La alternativa estratégica es una remodelación del aparato del poder, sí, Macri, que meta gente, Francos, etc. Y el Tesoro continúa operando en el mercado cambiario. Scott hace carry trade que da calambre. Sí, él compra peso diciendo que después va a subir. Entonces en la City dicen, che, este hace carry trade. Tremebundo.